La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, diputada federal afromexicana de Guerrero e integrante de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados, y el colectivo nacional afromexicano les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida al Foro Nacional Afromexicano rumbo al reconocimiento constitucional que se lleva a cabo los días 9 y 10 de septiembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acto nos distinguen en el presidium el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Me da mucho gusto saludarlos, que estén presentes. Es un esfuerzo que sin duda compartimos con un número importante de activistas, como bien se dijo aquí, también con organizaciones sociales, y yo agradezco el esfuerzo del colectivo nacional afromexicano. En nuestro grupo parlamentario del PRD, en el marco de su plenaria recientemente celebrada, quedó como un tema importante incluido dentro de nuestra agenda legislativa para este segundo año de ejercicio de la presente legislatura, como uno de los pendientes importantes, concretar la reforma. ¿Quién no conoce al general Vicente Guerrero Saldaña? Consumador de la independencia y segundo presidente de México. ¿Quién aquí no conoce a José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, autor de los sentimientos de la nación e instaurador del primer Congreso de Anáhuac? Dos hombres afromexicanos que tienen grabados sus nombres en letras de oro en el recinto legislativo de esta Cámara de Diputados. Dos hombres que hicieron posible la independencia de México y nos dieron el orgullo de ser simplemente mexicanos libres. La grandeza de estos hombres nos debe llevar a reivindicar con orgullo todas las aportaciones sociales, culturales e históricas de los afromexicanos. Llegaron africanos y afrodescendientes desde la conquista. Muchos de ellos venían como parte de las huestes de conquistadores y después llegaron hacia 1580 miles de africanos por los puertos de Veracruz, por el puerto de Campeche, también por Acapulco. Casi 250,000 hombres, mujeres y niños de manera legal llegaron a este territorio, sin contar con los que llegaron por contrabando, porque muchos de ellos llegaban sin que fueran contados legalmente, y fueron ocupados para trabajar en casi prácticamente todas las regiones de la Nueva España. Los africanos que venían de culturas diversas, como los mandingos, como los wolof, como los bantús, fueron conocidos como negros. El término negro también les invisibilizó no solo el origen de sus culturas, sino también la pertenencia a regiones y a países. Los conquistadores o los esclavistas tenían el cuidado de no juntar gente del mismo pueblo, para que no hubiera comunicación. Y cuando hubiera comunicación había la posibilidad de que empezaran a pensar de una manera de liberación. Y entonces, si tenían pueblos de distintos lugares de África, no se podían comunicar. A partir de la independencia se abolió la esclavitud. Sin embargo, a más de 500 años de su llegada, seguimos siendo objeto de discriminación y racismo. El reporte sobre la situación de la discriminación en México que elaboró el CIDE en el 2012 da plena cuenta de que la desigualdad socioeconómica está ligada de manera simbiótica y perversa, así lo dice el reporte, a la desigualdad de trato. Es decir, afecta siempre a los mismos grupos de población. Son los mismos grupos de población los que tienen desventaja en el acceso a los espacios de decisión política, en el acceso a los bienes económicos, al ejercicio de los derechos económicos, al ejercicio de los derechos sociales,
a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la infraestructura, a los bienes de calidad. Al instituto ha llegado las recomendaciones del comité para eliminar todas las formas de discriminación respecto a que México no tiene información estadística que permita visibilizar a la población afromexicana. Requerimos perfeccionar el mandato constitucional para considerar en su momento a todos aquellos grupos étnicos que conforman este país pluricultural y multicultural. En tal sentido, la CDI ha impulsado la consulta para la identificación de las comunidades afrodescendientes de México, y esto lo ha hecho en función de, como aquí se ha establecido, de una solicitud, de un planteamiento, una recomendación hecha por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que el Estado mexicano proporcione información sobre la población afrodescendiente y considere su reconocimiento étnico, así como la adopción de programas para la promoción de sus derechos. Miles de afromexicanos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de derechos plenos por no estar reconocidos en la Constitución Política Mexicana. El no reconocimiento constitucional niega su existencia y, a ser negado, no existen políticas públicas que fomenten su desarrollo, y tal situación ha sumido a los pueblos mayoritariamente afromexicanos en la pobreza y marginación. Lo extraño es que hay todavía gente que cree que en algunos países de América Latina no hay población afrodescendiente. Son aproximadamente 200 millones de personas que se autoidentifican como afrodescendientes en América Latina, dejando de lado Caribe. América Latina, 17 países. Quedan 3 países en América Latina que no tienen la pregunta por la autoidentificación étnica de población afro: Chile, Paraguay y México. La población afrodescendiente de América Latina comparte algunas características. Es la más pobre, junto con población indígena, es la que tiene menor cantidad de años de escolarización, menor cantidad de profesores universitarios, mayores dificultades para conseguir empleo de calidad. Eso no es casualidad, ¿no? Se necesita poner la equidad en el centro de las políticas sociales. La invisibilidad condena el atraso social, cultural, económico, tecnológico. El reconocimiento y el desarrollo de políticas públicas para las poblaciones afrodescendientes ya no puede tardar más. Las principales regiones de nuestro país donde se ubican poblaciones afromexicanas se encuentran en la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca, en Veracruz, y una significativa población en Coahuila llamados mascogos, emigrados de los Estados Unidos. Pero es en toda la cultura nacional donde vemos la presencia de la tercera raíz. Principalmente yo quiero empezar esto como un reconocimiento a la buena voluntad de Ángel Aguirre Rivero, que también se adjudica como afromexicano y que en su momento como legislador lanzó una propuesta para el reconocimiento de este pueblo. Para comenzar, tenemos que reconocer los derechos del pueblo negro mexicano, el acceso desde su cultura a la educación, al desarrollo sustentable, al uso de los medios de comunicación, y que los medios de comunicación den una imagen real de estas comunidades, lejos del estereotipo. El hecho que hoy nos convoca, que es impulsar el reconocimiento constitucional, la existencia de los pueblos afromestizos como un pueblo más, que expresamente en el artículo 2 de la Constitución le dé ese reconocimiento y esa legitimidad que ya hace tiempo tendría que haberse dado. Para hablar de los pueblos negros, escuchamos que son afrodescendientes, afroamericanos, afromestizos, afromexicanos, pardos, morenos, cochos, jarochos, mascogos, pero en realidad lo que importa no es el color de la piel,
El mecanismo de identificación no es el tono de la piel y si es más morena o más clara, sino el elemento aglutinante del pueblo negro es la cultura. Y a pesar de que hubo un sinfín, innumerables castas, siempre los españoles ocupaban los altos puestos y siempre se relegaba a todos los demás. No hay que perder de vista que la discriminación sufrida por las mujeres es una discriminación a la que podemos llamar discriminación primaria, porque siempre se suma a otras discriminaciones. Si perteneces a una etnia y además eres mujer, eres doblemente discriminada. Pero lo importante es la forma en que las distintas realidades pueden interactuar para lograr el enriquecimiento mutuo, consensado, para que ninguna se arrogue la supremacía. El marco de la pluriculturalidad de la nación mexicana comúnmente se identifica desde uno de sus sujetos. Sin embargo, también existen otros sujetos sociales que forman parte de esa pluriculturalidad, derivado del proceso histórico nacional y que no pueden soslayarse, como es el caso de las comunidades afromexicanas, entre otros. Muchas veces se confunde la parte de lo afromexicano con la parte indígena, o sea, como que ahí hay una mezcla de repente y no se hace una separación propiamente de ambas culturas. Decirle a la diputada, decirles a todos ustedes que en la Comisión de Cultura y Cinematografía estamos en la mejor disposición de tener el acercamiento con los presidentes municipales, con los gobernadores, con los que platicamos sobre todos sus proyectos, con los diputados que son los que tienen y están encargados de ver que se etiquete un proyecto en algún momento, y también con las organizaciones sociales. Somos la única comisión que tiene esa posibilidad de interactuar con asociaciones civiles y trabajar en el tema de cómo les apoyamos para que las cuestiones culturales se puedan desarrollar ampliamente. A pesar de que no soy afrodescendiente, por mi origen, condición y acción, creo entender lo que significa y representa la discriminación, la invisibilidad, el doble discurso y el regateo de derechos. Los derechos de los pueblos afromexicanos de México deben ser reconocidos porque la existencia de estas comunidades no han tenido efectos jurídicos en su convivencia con la cultura mayoritaria, porque es su camino para su sobrevivencia física y cultural, porque es un mecanismo para paliar una injusticia histórica, porque no ha sido asumida de manera expresa su existencia en el territorio nacional, porque deben tomar parte en las decisiones que les atañen directamente, porque deben hacer efectivo el principio constitucional a la igualdad jurídica, para que puedan tener acceso a los recursos naturales y porque requieren de la existencia jurídica para defender sus derechos. Significa orgullosamente tener una raíz cultural, significa precisamente salir de la invisibilidad ante nuestra República Mexicana y demostrar que hay un pueblo afromexicano en nuestra república y que mayormente se da en todas las costas de nuestro estado de Guerrero y que somos muchos. 500 años de ser marginadas, creo que ya es el momento de que nos pongamos de acuerdo y que este gran movimiento se convierta concretamente en más pavimentación para las calles, en más electrificación para las comunidades, en más drenaje para mantener a una población en condiciones higiénicas, en más oportunidades de vida, en una calidad de vida, hablando generalmente, que quite al afromexicano del lugar, del sitio donde lo tiene, con todos los estigmas y con todas las marginaciones, pero queremos ser afromexicanos de tal manera que no haya ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Queremos ser mexicanos, afromexicanos, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 5.3% asocia el término de discriminación con el racismo.
mientras que un 5% lo asocia con el tema de afrodescendientes. El 76.3% de las personas en el Distrito Federal consideran que sí existe discriminación hacia la raza negra. De los que dicen que existe, un 49% considera que se les discrimina mucho. Ya no nos apoyan en nada porque dicen que nosotros somos negros. ¿Sí? Y para ellos los negros pues no existen. Esas voces de la gente del pueblo es importante involucrarlas a través de foros de consulta. Ahí se acordó plantearle al Ejecutivo el decretar un día específico para el pueblo negro afromexicano. Y aquí quiero decirles a la diputada que en mi municipio hace falta un taller de concientización, que no hay nadie que lo represente. Entonces yo creo que es importante que allí alguien pues participe, porque pues nada más soy yo la que está aquí en Ometepen. Bienvenidos todas y todas a este Foro Nacional Afromexicano rumbo al reconocimiento constitucional como una de las 3 raíces culturales de nuestro país. Agradecerles, como siempre, a nuestros amigos y amigas de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, que han hecho un viaje complicado para poder estar aquí. El reconocimiento de las raíces negras de nuestro país creo que aún no se ha dado de manera clara y contundente, sino en momentos pues muy especiales, muy específicos de nuestra historia. Por supuesto en la independencia con Morelos, en los sentimientos de la nación, y en lo que se llamó el bando de José María Morelos, suprimiendo las castas y aboliendo la esclavitud. ¿Qué les puedo venir a decir de las políticas públicas cuando históricamente hemos sido negados y no hay instituciones que tengan los recursos, los programas, las políticas para mejorar la condición y la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de los niños que diariamente en estas poblaciones del pueblo afrodescendiente dan lo mejor de sí para llevar un taco, para llevar la alimentación a sus hogares? Yo estoy segura que hay afromexicanos en todo México, porque hay migraciones, porque la gente se casa y va a vivir a otro estado, etc. Sin embargo, lo que internacionalmente se ha visto como necesario es que hay que hacer un estudio previo, aunque sea breve, acerca de cómo se informa a la gente. Por supuesto, los foros que están programando acá también deben servir como una campaña previa de sensibilización. Para que todos gocemos de los mismos derechos, hace falta que nos reconozcan, hace falta salir de la invisibilidad. ¿Cómo salimos de la invisibilidad? Con cifras, censo. ¿Para qué sirve el censo? Para después exigir políticas públicas focalizadas en las necesidades específicas de la población afromexicana. Les deseo muchísima suerte, nos tienen como aliados siempre. Muy buenos días tengan todos ustedes, diputada Teresa de Jesús Mújica, diputado y amigo Carlos de Jesús Alejandro, señores presidentes municipales, compañeros y amigos de esta mesa, señores dignatarios que nos acompañan. Y el conocimiento como una herramienta que coadyuve a establecer un mundo más justo. Lo anterior se articula con la participación de la UNAM en los problemas nacionales. A fin de cuentas, somos la Universidad de la Nación y nos nutrimos del erario público.
Uno de estos, entre otros, es el reconocimiento constitucional del pueblo negro de México, tema central de este foro. Nuestro programa universitario lleva en su nombre México, Nación Multicultural. Porque tenemos que reconocer también que si estamos hablando hoy de este tema, es porque el Estado mexicano no ha podido hacer válido lo establecido del artículo 2. Para eso son estos foros, para eso son las campañas informativas, para eso son los procesos de sensibilización, porque muchas veces ni siquiera nosotros los afromexicanos estamos sensibilizados con lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y que tenemos que ser mexicanos plenos de derecho. ¿Cómo encontrar dónde están los afros? Y me dicen que no hay afros en México y que legalmente no podemos hacer distinción de cualquier índole más que lo indígena, y eso porque hablan una lengua indígena. Entonces la geografía, los topónimos, los nombres de lugares fueron muy útiles. Por ejemplo, en Veracruz, lugares como Mozambique, Mozamboa, Cabo Verde, Congo, que son lugares de Veracruz. Camerún, que luego fue Camarón, las fiestas, santos patronales, ¿no? Esta presencia de diablos o máscaras con cuernos es una herencia africana y que siempre nos las van a vender como una herencia ibérica. De burro, y esta forma musical es de llamado y respuesta.